Capítulo 14. Belcor estaba sentado en el asiento de copiloto de una nave de reconocimiento, pequeña y maniobrable. Estaban peinando la superficie de Rilot, cerca del Ecuador, en la zona de búsqueda establecida a partir de la trayectoria de descenso de Moores que le había proporcionado Cham. Es difícil hacer una búsqueda sin tener más comunicaciones que lo que tienes en la línea de visión, se quejó Opim, el piloto que la acompañaba. Lo es, convino Belcor. Belcor había reunido a un grupo de oficiales que le debían favores, gente que llevaba el uniforme imperial pero sin verdadera lealtad hacia el imperio, gente que haría lo que les pidiera sin preguntas. Evidentemente, les había dado un pretexto. Los rebeldes que habían derribado el peligro iban disfrazados de soldados imperiales y aparentemente contaban con la ayuda de la MOF Delian Moores. Belcor conocía aproximadamente la ubicación de la nave de la MOF, que las tropas imperiales leales casi habían abatido. Belcor dijo a sus hombres que eran parte de un grupo selecto y que desconocía la magnitud de la conspiración. Si alguien sospechaba que Belcor se estaba inventando una historia, al menos no lo había dicho. A Belcor le debían sus cargos y todo su poder. A Moores no le debían nada. Vuelvan a recorrer la cuadrícula de búsqueda, ordenó a los 4 cazas ALV que volaban junto a su nave de reconocimiento. Establezcan una formación escalonada e informen constantemente. Necesito saber qué es lo que ven. Los pilotos confirmaron que habían recibido la orden y empezaron la búsqueda. Escalonaron su formación para que cada caza siempre estuviera en contacto visual con otro, y ese con el siguiente, y así sucesivamente hasta la nave de Belcor. Mantener la formación requería una atención constante y limitaba su capacidad de búsqueda. ¿Sabemos algo de los 3 cazas al oeste del sur? Le preguntó a Opim. Nada, señor. Belcor miró a través de la burbuja de cristal de la carlinga. Buena parte del cristal estaba cubierto por la pantalla integrada, que mostraba los elaborados sensores de la nave. La burbuja en sí amplificaba la luz, y desde dentro se podía observar el terreno como si hubiera más luz de la que había. Debajo de la nave se extendían las junglas frondosas de Rilot, que al sur limitaban con un desierto salpicado de montículos rocosos. Belcor apretó la mandíbula, frustrado. «Retiro lo que he dicho, señor», dijo Opim, levantando un dedo y apretando el auricular. Uno de los cazas ALV informa que ha visto humo. ¿Dónde? Opim puso un dedo en la pantalla para mostrar la ubicación. Cerca de la base de comunicaciones del Ecuador. El humo probablemente lo había causado el ataque a la base de comunicaciones que el propio Belcor había permitido. Pero Belcor no tenía alternativa. Quizá Moore se había estrellado cerca de la base de comunicaciones. Quizá el humo provenía de su nave. «Vamos», le dijo a Opim. «Envíe los cazas ALV a las coordenadas. Tienen que continuar su búsqueda en la cuadrícula. Nos reencontraremos en la base de comunicaciones». Opim asintió con la cabeza y aceleró. La ligera nave de reconocimiento salió disparada, surcando los vientos cortantes. «¿Sabemos algo del ALV que está cerca del humo?», preguntó Belcor. Opim negó con la cabeza. «No hay señal, señor. Se ha roto la cadena de comunicación cuando ha ordenado que nos encontráramos en la base». Belcor blasfemó. Ya no sabría nada más hasta que estuviera tan cerca que lo pudiera ver por sí mismo. Dentro de unos minutos comprobaría que la lanzadera de Moores se había estrellado cerca de la base y que la MOF había muerto durante el accidente. Sin embargo, toda esta fantasía se rompió en un choque frontal contra la realidad cuando, a lo lejos, divisaron las luces de la base. «Nos informa el ALV», dijo Opim. «El humo proviene de la base de comunicaciones del Ecuador». «¿Pero qué? Han atacado la base. Esto explica el bloqueo de las comunicaciones. Creo que debe ponerse en contacto con el comandante de la base». «¿Qué? ¿Por qué?» «Señor, el piloto del ALV informa que la MOF Moores ha estado aquí». Belcor no estaba seguro de haberle oído bien. «¿Cómo ha dicho?» Opim hablaba con expresión de escepticismo. «Según uno de nuestros hombres, la MOF ha estado aquí». «¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sigue aquí?» «No lo sé, pero imagino que ahora mismo no estará aquí». Belcor empezó a barajar múltiples posibilidades. La MOF había sobrevivido a la caída de la lanzadera y había acabado en la base de comunicaciones. «Antes o después del ataque», murmuró. «¿Qué dice, señor?» Belcor volvía a sentir el sudor debajo de la camisa. «Nada, Opim, estaba hablando solo. Póngame con el mayor Borcas». A través de la burbuja de la nave de reconocimiento, Belcor se quedó mirando las ruinas humeantes de la base de comunicaciones. El equipo de Cham había hecho un buen trabajo con las antenas, que habían quedado reducidas a varias montañas de escombros. Docenas de droides,
Técnicos y naves de reparación trabajaban a la luz de focos portátiles alrededor de una de las antenas caídas, intentando repararla. Belcourt se dio cuenta de que no estaba pensando con claridad. No estaba preparado para la posibilidad de que Morse hubiera sobrevivido a la caída. Y, lo que era todavía peor, estaba con un oficial como Stenborkas. A estas alturas, seguro que Morse ya había deducido la implicación de Belcourt en todos los sucesos de ese día. Después de su caída, no había intentado ponerse en contacto con él. Esto ya decía mucho. Seguro que había compartido sus sospechas con Borkas, y en estos momentos estaría volviendo al centro de operaciones. Era posible que Belcourt llegara y encontrara un equipo de seguridad esperándole. De repente se sintió débil, como si fuera un cuerpo líquido que pudiera escurrirse por el suelo. Cuando la comunicación estaba a punto, Opima sintió con la cabeza. Belcourt se aclaró la garganta y reunió fuerzas. Aquí el coronel Belcourt Dry. ¿Hablo con el mayor Borkas? Coronel Dry, la voz no era la de Borkas. El mayor Borkas no está aquí. Soy el capitán Naryn. El mayor se ha ido con la Moff Morse hace más de una hora. Belcourt miró a Opim y silenció el comunicador durante un momento. ¿Alguien les ha dicho algo sobre la traición de la Moff? No, señor, respondió Opim. Dijo que no lo comentáramos fuera de nuestro círculo. Muy bien, respondió Belcourt y reactivó el comunicador. ¿A dónde se han ido? Naryn, Morse, Borkas y un pelotón de soldados de asalto se han llevado 2 naves. Misión de rescate. Tengo entendido que son personalidades importantes que han logrado escapar de peligro. ¿Ha venido aquí para ayudar, señor? Deben de ser personas muy importantes, cuando todos los altos cargos vienen al Ecuador a ayudarles. No tienes ni idea, pensó Belcourt, pero no lo dijo. Estaba intentando procesar lo que había oído. La Moff seguía tratando de encontrar a Vader y al emperador. Esto significaba que sabía, o al menos creía, que habían sobrevivido a la explosión de peligro y a los ataques sucesivos. Tenía sentido. La Moff lograría conservar el cargo, o al menos la vida, si formaba parte del equipo heroico que encontraba a Vader y al emperador. Pero no había hecho nada para ponerse en contacto con Belcourt. La Moff ha llegado antes o después del ataque de la base. Después, señor. Eso lo explicaría todo. ¿Ha enviado a alguien a comunicar al centro de operaciones que está viva? ¿O que iba en busca de las personalidades? Permítame que lo consulte. Señor, respondió Naryn. Tras un largo silencio, volvió la voz del capitán. No, señor, no lo ha hecho. Se ha ido a toda prisa con el mayor. Sin duda, dijo Belcourt, convencido ya de que la Moff había deducido su traición. Señor, no tengo las coordenadas que están buscando la Moff y el mayor. Y debido a la limitación de las comunicaciones, no tenemos forma de decirles que usted está en camino. No se preocupe, capitán. Tengo las coordenadas. Señor, si me permite la pregunta, ¿qué demonios está pasando ahí fuera? No tengo tiempo para informarle sobre todo, Naryn, pero el Imperio ha sufrido un atentado terrorista. Es todo lo que necesita saber ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tardarán en restablecer las comunicaciones normales? Estamos concentrando los esfuerzos en la tercera antena. Unas 9 horas, señor. Quizá un poco menos. 9 horas. Belcourt tenía 9 horas para encontrar a la Moff y preparar su desaparición. ¿Qué más podemos hacer por usted, señor? Preguntó Naryn. Si podemos hacer algo contra estos terroristas. Nada, respondió Belcourt. Ya ha sido de gran ayuda. Nos pondremos en marcha inmediatamente. Buena suerte, señor. En cuanto cortaron la comunicación, Belcourt le dijo a Opim. Así pues, ya sabemos que Borkas está compinchado con la Moff. No van a rescatar a ninguna personalidad de peligro, dedujo Opim. Exacto, dijo Belcourt, siguiéndole la corriente. Probablemente vayan a encontrarse con otros colaboradores o con los terroristas. Los capturaremos, señor, dijo Opim. Sí, lo haremos. La Moff tenía 2 naves y algunos soldados de asalto. Belcourt tenía la nave de reconocimiento y media docena de cazas ala V. Si podía atrapar a la Moff en el aire, todo acabaría en cuestión de segundos. Aquí están las coordenadas, dijo Belcourt, mostrándole a Opim el lugar donde creía que habían caído Vader y el emperador. Avisa a los cazas ala V y pongámonos en marcha. Sí, señor.
Vader notaba una sensación hostil procedente de la jungla en dirección a ellos. Los guardias reales salieron de entre los árboles corriendo a toda velocidad, con sus rifles blaster en la mano. El sargento había perdido el casco y tenía los ojos abiertos como platos, blanquecinos en contraste con sus tatuajes. El suelo vibraba ligeramente y el follaje temblaba al paso acelerado de su perseguidor. El capitán tropezó, pero logró recuperar el equilibrio y seguir corriendo. Les hizo un gesto a Vader y al emperador para que se retiraran. «Corran, excelencias», gritó el capitán, con la voz amortiguada por el casco. «Necesitamos una posición más defensiva». «¿Defensiva contra qué?», preguntó Vader, encendiendo su espada láser. «Lilex, señor, más de...». Entonces Vader empezó a oír los ruidos que traía el viento, los chasquidos insectoides y el siseo de estos superdepredadores de Reload. A juzgar por el sonido, dedujo que debía de haber al menos una docena de estas criaturas enormes, que atravesaban la jungla y se les acercaban a toda velocidad. «Lilex», repitió el emperador. «Interesante». «Excelencias», gritó el capitán mientras se aproximaba a ellos, resoplando. «Llegarán dentro de un momento. Tenemos que irnos». Deez apuntó a los árboles con su rifle blaster. «Es cuestión de segundos, capitán», dijo con la voz tensa. Con la espada de luz encendida, Vader se colocó en posición junto al emperador. Al ver esto, el sargento y el capitán se situaron también junto al emperador, con los rifles preparados. No tuvieron que esperar demasiado tiempo. Los Lilex salieron de la jungla, saltando de árbol en árbol. Eran unas criaturas enormes con dos tentáculos que se retorcían cerca de las mandíbulas. Al ver a Vader, el emperador y los guardias, las criaturas se lanzaron hacia ellos, siseando. Los guardias dispararon, y el aire se llenó de los rayos rojos de sus rifles. Los disparos impactaban en los Lilex, pero rebotaban en sus caparazones y salían rebotados contra los árboles. Vader alzó la mano, levantó uno de los Lilex que iba en cabeza utilizando la fuerza y lo lanzó de lado hacia los árboles. Golpeó un tronco más grueso que un hombre y su caparazón arrugado y con púa se partió en dos. La criatura se quedó en el suelo, junto al árbol, retorciéndose indefensa. Al lado de Vader, su maestro alargó las dos manos y empezó a lanzar unos rayos de fuerza a dos de los Lilex que lideraban el grupo. Levantó a las criaturas del suelo y los lanzó hacia atrás. Los Lilex cayeron al suelo, aullando agónicos, y murieron. Cuando el emperador detuvo los rayos, desenfundó su espada de luz. Palpatine y Vader avanzaron juntos como si fueran una sola persona, protegiéndose entre ellos mientras se defendían de los tentáculos y las mandíbulas de los Lilex, rajando y mutilando patas, tentáculos y cabezas. Al cabo de poco, la jungla volvió a quedar en silencio. Vader y su maestro estaban espalda contra espalda, en medio de aquella carnicería. Los dos apagaron sus armas. El sargento y el capitán se los quedaron mirando, con los rifles blaster colgando de sus manos enguantadas como si fueran objetos inservibles. El emperador levantó la cabeza. Parecía que escuchaba algo desde lejos. «Hay más», anunció el emperador. Vader entró en sintonía con la fuerza y también sintió su presencia, acercándose. El emperador añadió: «Hay muchos más. Este terreno no es la idea para enfrentarse a tantos, maestro», dijo Vader, que sentía la proximidad de la horda de Lilex. De la jungla llegó un sonido apresurado, como si se acercara una ola gigantesca. «Hay cientos de ellos», añadió, escuchando las pinzas afiladas y los siseos insectoides de los Lilex. «Por lo menos». «Correcto», respondió el emperador, con la voz más tranquila que un estanque de agua. «Vamos a encontrar un lugar más adecuado para enfrentarnos a estas criaturas, capitán». El capitán se relajó, aliviado. «Sí, señor. Síganme». Entonces se dirigió a Dez. «Póngase a la retaguardia, sargento». El capitán se adentró en la jungla, rodeando árboles y saltando por encima de troncos caídos. Vader y su maestro seguían el ritmo. Vader se dio cuenta de que a su alrededor la jungla se había quedado en silencio. Solo se oía su respiración y el rumor lejano de la horda que los perseguía, el crepitar de ramas rotas y el retumbo del andar colectivo de los Lilex. La horda les iba ganando terreno. «Todavía no veo a ninguna de estas criaturas», dijo Dez. «Pero se están acercando», le replicó Vader. Imaginaba que los Lilex podían olerles. Tenían un oído muy fino o bien utilizaban algún otro sentido para cazar. Los 4 hombres llegaron a un claro cubierto de hierba baja y arbustos. Cruzaron el claro. Vader pensó que la respiración exhausta de los guardias reales sonaba tan fuerte como su propio respirador.
Sentía la presencia inminente de los Lilex. La horda era cada vez más grande, ya que la sed de sangre iba atrayendo más criaturas de su especie. Pensó que una horda podía acabar con toda la fauna de varios kilómetros cuadrados de jungla. «Rápido, excelencias», gritó el capitán. Casi habían cruzado el claro cuando los Lilex aparecieron entre los árboles a sus espaldas. «Ahí están», gritó Dees. Vader miró hacia atrás y vio aproximadamente unos 40 Lilex saliendo de entre los árboles. Todos juntos formaban una especie de muralla de exoesqueletos con púas, tentáculos y fauces gigantescas. Iban saliendo cada vez más. Estaban tan hambrientos que se apilaban los unos sobre los otros, formando una maraña de extremidades, bocas y tentáculos. Las criaturas los vieron de inmediato y emitieron un siseo colectivo, repiqueteando el suelo con sus patas afiladas. Al cruzar el claro, iban removiendo arena y tierra con sus gruesas extremidades. Los 4 hombres habían llegado hasta los árboles del extremo opuesto del claro y se adentraron una vez más en la maraña de troncos y raíces. «Busquen un acantilado o un túnel», dijo Vader serenamente. «Un lugar donde podamos limitar su ataque. Se están acercando», gritó Dees, mirando hacia atrás. Disparó hacia ellos con su rifle blaster. Los disparos rebotan en sus caparazones. El emperador hizo un gesto con la mano libre, utilizando la fuerza para derribar varios árboles. Algunos cayeron sobre la horda y aplastaron varios Lilex, otros derrumbaron más árboles, que a su vez derribaron otros árboles. Las criaturas supervivientes pasaban sin detenerse por encima de las que habían muerto, continuando su persecución frenética. El capitán sacó una de las granadas que llevaba, la activó y la lanzó directamente a la horda. Explotó un par de segundos más tarde. La explosión resonó en toda la jungla, haciendo caer otro árbol y provocando aullidos de dolor entre los Lilex. «Vaya hacia la derecha, capitán», ordenó el emperador. «A 100 metros de aquí hay un túnel». El capitán no cuestionó la orden, aunque Vader se preguntó cómo podía saberlo su maestro. El capitán giró a la derecha, perseguido de cerca por los Lilex. Sus cuerpos enormes iban derribando árboles a su paso. La distancia entre los 4 hombres y la horda se iba reduciendo. Los 2 guardias iban disparando los rifles con una mano mientras corrían, haciendo saltar trozos de árboles y acertando en algún Lilex, pero sin poder frenar el avance general de la horda. Llegaron a un desfiladero pronunciado. Los guardias empezaron a bajar, resbalando y agarrándose a las raíces para mantenerse verticales mientras descendían. Vader y el emperador saltaron desde arriba. Por el desfiladero corría un arroyo. Al otro lado había una pared vertical formada por rocas, raíces y tierra, que se extendía a izquierda y derecha hasta donde llegaba la vista. Los Lilex estaban cada vez más cerca. «¿A dónde vamos, mi emperador?», preguntó el capitán. «No veo un túnel por ninguna parte». Los primeros Lilex de la horda aparecieron por un lado del desfiladero. A medida que bajaban, sus largas extremidades se clavaban en la tierra y sus tentáculos se agarraban a las ramas. Vader encendió su espada de luz y se puso al lado del emperador, buscando el túnel por todo el desfiladero. Mientras tanto, el capitán y Dees disparaban contra todo lo que se movía. Sus disparos iluminaban la oscuridad. Los Lilex siseaban y aullaban. «A la cabeza», Dees exclamó mientras disparaba. «Los podemos derribar disparando la cabeza». Iban llegando cada vez más Lilex, ocupando todo el borde del desfiladero como una avalancha a punto de caer. «¡Ay!», gritó Vader, viendo finalmente una grieta ovalada y oscura en la pared del desfiladero. Debía de tener 2 metros de alto y estaba bloqueada parcialmente por raíces gruesas. «Vaya primero, sargento», le ordenó el capitán a Dees mientras todos se apresuraban hacia la entrada del túnel. Luego el emperador, luego Lord Vader. «Yo iré el último». «Adelante». Los Lilex corrieron hacia ellos, subiéndose los unos encima de los otros, agitando espasmódicamente los pedipalpos que tenían a cada lado de sus bocas enormes, como si ya estuvieran saboreando la carne fresca. Media docena de cadáveres de Lilex colgaban de las raíces de una pared del desfiladero, pero el resto seguía avanzando implacablemente. El rifle blaster del capitán derribaba a una criatura tras otra disparándoles en la cabeza, pero seguían llegando más. Unas 10 ya habían llegado al lecho del desfiladero y avanzaban a toda velocidad hacia los 4 hombres, agitando los tentáculos y abriendo y cerrando las mandíbulas. Vader levantó la mano y lanzó un golpe de fuerza contra los Lilex que ya habían llegado hasta el lecho, propulsándolos contra la pared y contra el resto de la horda. El avance de las criaturas se convirtió en una maraña caótica de extremidades agitadas. En su frenética frustración,
Varios Lilex se destrozaron entre ellos. Dees agachó la cabeza y se adentró en la oscuridad del túnel, seguido por el emperador y por Vader, que apagó su espada de luz al entrar. El capitán entró el último, todavía disparando para cubrir la retirada. El túnel estaba sumido en la oscuridad total, y al cabo de tan solo 1 metro se abría a una amplia caverna, que tenía aberturas a la izquierda, a la derecha y en el centro. Toda la ladera estará llena de cavernas como esta, gritó Dees. Sigan, gritó el capitán por encima del hombro, sin parar de disparar por la boca del túnel. Rápido, rápido. No, replicó Vader, volviendo a encender su espada de luz. Nos enfrentaremos a esas criaturas aquí. Ya había movimiento entre las raíces de la entrada del túnel. Un Lileck entró a toda velocidad, arrancando raíces a su paso, siseando y enseñando los dientes, hasta llegar a medio metro del capitán. Vader apartó al capitán a un lado, dio un salto hacia adelante y atravesó la cabeza entera de la criatura con la espada de luz. El enorme cuerpo de la criatura se desplomó. Detrás de ella, docenas más de Lilex intentaban pasar rodeando el cuerpo de su compañero. Vader inclinó la cabeza, levantó la mano y soltó un golpe de fuerza sobre la horda de Lilex, que salieron disparados hacia atrás entre chillidos de dolor. «¡Retírense!», ordenó el emperador, y Vader y el capitán se retiraron. El emperador hizo un leve gesto con la mano y el techo del túnel se derrumbó, con una lluvia de tierra y rocas. Detrás del techo caído, se podían oír los siseos de frustración y los rugidos de las criaturas. Los 4 hombres estaban iluminados por la luz de la espada láser de Vader. Cuando la apagó, se quedaron a oscuras. El capitán encendió las luces del casco. «Escuchen», dijo Dees, inclinando la cabeza. «Creo que por ahí está pasando algo». Apuntó con la barbilla al túnel de la izquierda. A través de la fuerza, Vader podía sentir los Lilex acercándose por el túnel lateral. «Tiene razón, sargento», dijo. «No deberíamos luchar aquí, excelencias», intervino el capitán. «Van a venir desde las 2 direcciones». Los Lilex se estaban acercando. El repiqueteo de sus patas puntiagudas y sus siseos se hacían cada vez más fuertes. Dees cogió una de las granadas que llevaba. Vader lo agarró de la muñeca para impedirle que la lanzara. «Podría hacer que se derrumbaran todos los túneles», le advirtió Vader. Dees se sonrojó, avergonzado. «Claro, por supuesto, Lord Vader». «Por favor, mi emperador», dijo el capitán, haciendo un gesto hacia el túnel central. «Tiene razón, maestro», convino Vader. «Deberíamos continuar». «Me parece bien», concluyó el emperador. El grupo se dirigió hacia el túnel central, que descendía serpenteando y se iba haciendo cada vez más ancho. Cuando habían recorrido unos 200 metros, adentrándose cada vez más en las profundidades, escucharon los primeros sonidos de los Lilex que los perseguían. Del suelo salían formaciones rocosas y del techo bajaban gruesos bloques de cristal, pero no había nada que les permitiera establecer una posición defensiva. Los chirridos y silbidos de las criaturas rebotaban en la piedra, y el eco hacía que les pareciese que las tuvieran justo delante. «Son más rápidas que nosotros en este terreno», comentó Dees. «Tendremos que parar y pelear». A medida que se les acercaban los Lilex, parecía que el túnel entero vibraba a su paso. Pronto Vader empezó a oír el estrépito de sus exoesqueletos corriendo sobre la piedra. «Casi los tenemos encima», dijo Vader. El capitán esperó a Dees y siguió caminando a su lado. Los guardias estaban entre el emperador y la horda. Vader encendió su espada de luz para tener un poco más de luz adicional. «Ahí vienen», gritó el capitán y empezó a disparar con una mano, por encima del hombro. «Ya los veo», gritó Dees y también empezó a disparar. Los Lilex aullaban y siseaban. «Ahora puede usar sus granadas», dijo Vader. La caverna era lo suficientemente amplia como para soportar una explosión sin derrumbarse. Los 2 guardias activaron inmediatamente las granadas y las lanzaron. 5 segundos más tarde, en el túnel resonaron las explosiones, los gritos de los Lilex y el retumbo de rocas cayendo al suelo. La onda expansiva rugió por todos los confines del túnel. Vader y el emperador utilizaron la fuerza para bloquear la onda expansiva que venía hacia ellos, pero venía con tanta fuerza que los 2 guardias reales cayeron de bruces al suelo, arrastrando la armadura por la roca. Vader se dio la vuelta y utilizó la fuerza para poner en pie a los 2 guardias. Dees sangraba por la nariz y estaba atónito. «No volveremos a perder tiempo por ustedes», amenazó Vader. La horda sigue acercándose. Como para ilustrar sus palabras, por detrás empezaron a escuchar los sonidos de la horda de Lilex, con sus aullidos,
sus silbidos y el repiqueteo de sus patas afiladas. Los 4 hombres siguieron avanzando por el túnel. Vader iba al lado de su maestro. Iba buscando un lugar en el que pudieran detenerse y defenderse, pero el túnel continuaba adelante, sin estrecharse, adentrándose cada vez más en las profundidades del planeta. Sin pararse, Vader utilizó la fuerza para agarrar varios bloques de estalactitas de cristal del techo. Con su poder, las agitó hasta casi arrancarlas completamente. Las dejó ahí colgando, esperando a que la vibración de la horda las hiciera caer a su paso. El túnel serpenteaba a derecha e izquierda, pero Vader no veía túneles laterales. Tan solo una única galería que hurgaba en las profundidades de Reload. A sus espaldas, oyeron el estruendo de rocas cayendo, los cristales que Vader había soltado, y los aullidos de Lilex aplastados. Pero esa horda aparentemente indestructible seguía avanzando, y estaba cada vez más cerca. Al final de una larga recta descendente, Vader dejó pasar a todo el grupo y se detuvo para mirar hacia atrás. Su casco reflejaba la escasa luz proyectada por su espada de luz y vio la horda acercándose por el túnel, como un océano de tentáculos, patas y mandíbulas, rodeando subiéndose a las estalagmitas que salían del suelo. El repiqueteo de su ejército de patas afiladas iba dejando un rastro de agujeros en la piedra. Algunos Lilex trepaban por las paredes como arácnidos gigantescos, recubriendo todo el túnel a su paso. Sus tentáculos no paraban de agitarse y las mandíbulas estaban en movimiento, como si ya estuvieran masticando carne. Vader no podía quitarse de encima la sensación de que alguien lo estaba dirigiendo a alguna parte. Quizá los Lilex, quizá su maestro. Se conectó profundamente a la fuerza y soltó una oleada de poder a través de su mano extendida que llenó el túnel entero. La oleada arrolló la horda, partiendo exoesqueletos, fragmentando estalagmitas y propulsando hacia atrás a más de una veintena de Lilex, que cayeron sobre el resto en una lluvia de cuerpos partidos y fragmentos de roca. Chillando y revoloteando, el resto de Lilex pasaron por encima de los heridos y los caídos y se lanzaron hacia adelante, con la mirada fija en Vader. Vader estaba preparado para enfrentarse a todos ellos, masacrarlos a todos ahí mismo, en ese momento, pero la voz de su maestro lo atrajo desde el túnel. «Ven, Lord Vader». Vader apagó su espada de luz, se dio la vuelta y empezó a correr. Utilizó la fuerza para aumentar su velocidad y alcanzar a los otros 3. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Deez, pero Vader ignoró sus palabras. Cuando llegó al lado de su maestro, expresó sus pensamientos. «Sí», respondió el emperador. «Estas bestias nos están dirigiendo, involuntariamente, creo». «¿Dirigiéndonos a dónde?», preguntó Vader. «Pronto lo sabremos», dijo el emperador. «Creo que tenemos que estar preparados». Siguieron caminando a toda prisa por el túnel, que finalmente empezó a estrecharse. «Hay luz más adelante», anunció el capitán. Ahí, Vader lo vio, un leve resplandor verde que provenía de una abertura circular de 1,5 metros de diámetro. La abertura daba a una gran caverna de 30 metros de ancho, como un quiste semiesférico en las entrañas del planeta. Se detuvieron ahí, a una altura de 5 metros sobre el suelo de la caverna. La luz ambiental provenía de numerosos bloques de cristal brillante que emergían de las paredes y el suelo. Por el suelo de la caverna corrían cientos de Lilex, que cuidaban de la que Vader asumía que debía de ser la reina de la colonia. Una criatura con un abdomen hinchado que era 3 veces más grande que el resto de Lilex. Por todas partes había grandes receptáculos grises de aspecto rugoso, pegados a las paredes en grupos de 10 o 20. Sacos de huevos. Por las paredes y el techo de la caverna había más de una docena de aberturas, de un tamaño similar a la que habían encontrado los 4 hombres, que daban a otros túneles. Durante un momento, nadie dijo nada. El único sonido que se oía en el túnel era la respiración agitada de los guardias y el respirador de Vader, hasta que la reina Lilex los vio. Volvió su enorme cabeza hacia ellos, les dirigió una mirada fija y dio la alarma con un siseo estridente. El sonido rebotó por las paredes de la caverna. Todos los Lilex se volvieron hacia ellos. Se escuchó el eco colectivo de todas sus patas poniéndose en movimiento. Sisearon todos a la vez, moviendo sus tentáculos, nerviosos y agitados. Detrás de los hombres, los Lilex se acercaban por el túnel. «Y ahora ya sabemos a dónde nos estaban llevando», dijo el emperador. Vader se volvió hacia Deez y el capitán. «Ustedes 2 aguantarán esta posición todo el tiempo que puedan». El capitán se puso rígido. «Nosotros nos quedaremos con el emperador». «Sigan las órdenes del Lord Vader», intervino el emperador. «¿Qué va a hacer usted?», preguntó Deez.
Mientras él y el capitán cogían varias granadas, las activaban y esperaban a que aparecieran los Lilex que los perseguían. «Vamos a matarlos a todos», respondió Vader, encendiendo su espada de luz. El emperador empezó a reírse a carcajadas. Sacó su espada de luz y la encendió, llenando el túnel con su haz de energía roja.